que el Partido Acción Nacional sabe mucho sobre el crimen por las relaciones constantes que han guardado con ellos y esta mancha que no se podrán quitar nunca, que es su relación con Felipe Calderón, quien hizo no solamente el rápido y furioso que introdujo a este país armas de manera ilegal, compradas con el dinero de la Casa Blanca o del Gobierno de México. Que nos digan, por favor. Lamentable, se vivió un completo caos el día de ayer en la Cámara Baja, pues los diputados estaban discutiendo la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional, esto después del conflicto reciente que se tuvo con Estados Unidos y su tarifa arancelaria, con el argumento de que era un castigo por el nulo combate al crimen organizado y al tráfico de fentanilo. Y bueno, los primeros en lanzarse en contra de esto fueron los del PAN, pues han sido tan insistentes en que el gobierno de los Estados Unidos interviniera en México para combatir a los cárteles, mismos que ellos permitieron que se formaran y extendieran en el territorio, en el gobierno de Felipe Calderón. Y el colmo de los colmos, se atrevieron a decir de qué manera tienen que combatir el tráfico de armas y drogas, pues como ellos saben cómo se mueve todo eso, porque están coludidos con estos mismos criminales, por eso se atreven a dar este tipo de consejos. Y bueno, ante tanto circo de los paniaguados, los diputados de la 4T les dan tremenda cátedra y les dicen sus verdades en su cara. Vamos a ver el video, porque les caló tanto lo que les dijeron y les quedó el saco que el patán de Elías Lisha se puso histérico al grado de faltarle al respeto a la vicepresidenta de la mesa directiva. Increíble lo que hacen estos sinvergüenzas. Muy buenas tardes y con la venia del pueblo de México, porque hoy no hay asamblea. Primero, me gustaría solo hacer una reflexión, porque lo que hemos estado escuchando es un despropósito, rosario de adjetivos calificativos que yo tengo que decir que desgraciadamente en eso se ha convertido esta tribuna, en un lugar donde se vienen a básicamente soltar adjetivos calificativos y donde hay desahogos y catarsis completamente fuera de lugar. ¿Qué sí hace esta reforma? Modifica 2 artículos de la Constitución, específicamente el artículo 19 que establece la prisión preventiva oficiosa a cualquier nacional o extranjero involucrado en los delitos de terrorismo, en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio de armas de manera ilícita, porque como decía el diputado Ricardo Mejía, las armas que entran a este país que utiliza el crimen organizado, el 74% vienen de Estados Unidos. Y además él determina que cualquier extranjero que realice las actividades establecidas en el artículo 40 podrá ser susceptible de esta pena. Además agrega 2 párrafos al artículo 40 reformando el principio de soberanía nacional, estableciendo el rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo, y se impone la pena más severa posible a quienes participen en estos delitos. Todo lo demás, no solamente es retórica, sino una gran contradicción, porque el término de soberanía no solamente se refiere al ejercicio de autoridad de un cierto territorio que recae evidentemente en el pueblo y que el pueblo traslada según el contrato social a sus representantes, y es el derecho inalienable de los pueblos a decidir sobre su propio destino sin imposiciones externas. Y aquí nosotros tenemos una gráfica que muestra no solamente el éxito en la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, sino su popularidad, de la que ya hemos hablado muchas veces, 85%. Esa es la aceptación, y a mí me da un poco de pena ver a los diputados del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano en esta tribuna pegándole a la política más popular de este país. No solamente pegándole a la política más popular, a la presidenta que históricamente ha sido más popular en este país. Ninguno, ni Peña con su telenovela. Entonces, a mí me parece un despropósito, pero además ayer decían diputados en la comisión, ¿quién se podría oponer en contra de la soberanía? Pues aparentemente el PRI. Aparentemente el PRI, lo digo cariñosa y respetuosamente, compañeros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué regatearle? ¿Por qué la mezquindad política de regatearle no a la presidenta, no a la Cuarta Transformación, al pueblo de México, esta reforma? ¿Qué es lo que realmente
apreciando, señor, señora, joven, jovencita que ustedes nos ven en el canal del Congreso. El PAN está haciendo una rabieta porque no fue incluida su iniciativa y porque nos ganó la presidenta, como bien dijo el coordinador Ricardo Monreal, a presentar esta iniciativa. Y desde ayer, bueno, yo entendía que van a votar a favor, pero todos los discursos en esta tribuna son en contra. Yo digo que pegan con el discurso y soban con el voto, porque no hay otra manera de describirlo. Esta esquizofrenia política, como bien lo define el diputado Mejía, todo lo que se ha dicho aquí, las definiciones de soberanía completamente fuera de lugar, y es encontrar una forma de criticar lo que no es criticable, que es que la presidenta Claudia Sheinbaum es hoy la líder internacional más reconocida en el mundo. Y aunque les duela, no solamente ha demostrado paciencia y templanza, sino inteligencia. Sé que su machismo no los deja verlo, pero al pueblo de México sí. Y vienen acá a hablar, y concluyo con esto, vienen acá a hablar de cualquier despropósito, de supuestas relaciones con el crimen organizado, cuando ustedes son los que propusieron a Calderón y a García Luna, que sí está en la cárcel, y aquí podemos ver cómo estaba el crimen organizado. El crimen organizado está incrustado en el Partido Acción Nacional y eso usted no lo puede negar. Es cuanto y retiro mi reserva. Muchísimas gracias. Gracias. En el uso de la palabra el diputado Alejandro Pérez Cuellar del Partido Verde. Gracias. Sí, con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hoy defendemos los principios fundamentales de nuestra nación: la independencia, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. El dictamen que hoy discutimos responde a una necesidad urgente y a un compromiso ineludible con el pueblo de México: blindar nuestras instituciones, fortalecer la soberanía y garantizar que ninguna fuerza externa, bajo ninguna circunstancia, vulnere nuestra integridad como nación. Desde hace años hemos sido testigos de presiones externas que intentan incidir en nuestras políticas de seguridad y justicia. Estas acciones no solo vulneran nuestra soberanía, sino que también ponen en riesgo la estabilidad y el desarrollo de nuestra población. El tráfico ilegal de armas es una de las principales amenazas que enfrentamos. No es casualidad que la violencia en México haya crecido de manera alarmante en los últimos 20 años, cuando más de 1,600 armerías operan en el sur de Estados Unidos. Tan solo en Texas existen 889 puntos de venta de armas, mientras que en California 501 puntos, en Arizona 138 y en Nuevo México 107. Estos datos evidencian la facilidad con que las armas de fuego pueden cruzar la frontera y terminan en manos del crimen organizado. Y no olvidemos cómo llegamos hasta aquí. Quienes oponen al fortalecimiento de la soberanía nacional y de medidas contundentes son quienes abrieron las puertas al tráfico ilegal de armas con la fallida estrategia de Rápido y Furioso. Una estrategia irresponsable que solo dejó más violencia, más sangre y más familias destrozadas. Compañeras y compañeros, hoy este dictamen nos da una oportunidad para actuar con firmeza. Quien trafique armas hacia México, quien atente contra la paz y la seguridad de nuestro pueblo, deberá enfrentar la ley con toda su severidad. No podemos darnos el lujo de titubear. Es momento de unidad nacional, de respaldo, de fortalecimiento del Estado mexicano. No se vale alegrarse cuando el país es amenazado. No se vale regatear el apoyo a nuestra presidenta de la República. No nos sorprende su doble discurso, pero no lo entendemos o tal vez no lo asimilamos. Los vimos votar en contra de las pensiones a los adultos mayores, a los discapacitados, a nuestros jóvenes, programas que hoy benefician a millones de mexicanos. Pero cuando estaban en campaña se desvivieron por decir que sí iban a apoyar los programas sociales hasta decir que los iban a aumentar.
No les vaya a pasar lo mismo con la soberanía nacional, que hoy la rechazan y mañana cuando estén en campaña salgan con que siempre sí apoyan la soberanía del pueblo mexicano. No se equivoquen, el pueblo tiene memoria y no olvida quién está del lado de México y quién del lado de los intereses extranjeros. Hoy tenemos la responsabilidad de cerrar cualquier resquicio que pueda poner en riesgo el futuro de nuestra nación. Defender nuestra soberanía no es negociable. México no es ni será un país subordinado a los intereses de ninguna potencia extranjera. México es un país libre, independiente y soberano. Como lo dijo Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Que viva México libre y soberano! ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto. Retiro mi reserva. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Federico Dorin Cázar, del PAN. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeros y compañeros, nosotros no vamos a caer en este falso dilema. No vamos a escoger entre los abusos del gobierno de Estados Unidos y el narcogobierno de Morena. Nosotros estamos con los mexicanos. Por eso, el voto a favor en lo general demuestra que primero la patria y primero los mexicanos. Pero no con su demagogia y con esta sarta de babosadas que han dicho en tribuna. Hoy sí se han superado hasta los del PT, porque vienen aquí y hablan del 74% de las armas con las que le privan de la vida a los mexicanos y que vienen ilegalmente al país. Sí, pero todavía no entienden ni la O por lo redondo. Esta es la ley que combate el crimen violento de 1994 y lo que era el título 11º de las armas de asalto tenía una vacatio legis, búsquenlo en internet para que aprendan qué es, que decía que después de 10 años de aprobada esta ley, podría venderse armas de asalto a cualquier ciudadano estadounidense. Y eso es lo que empoderó y armó a los cárteles del narcotráfico, a sus organizaciones terroristas, la venta legal en su momento de armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses, armas de fuego como cuernos de chivo, como el famoso AK-47, no cualquier pistola o escopeta o rifle de cacería. Eso ya no está en la ley vigente que tuvo la última enmienda en 2023, eso no existe porque ya no hay posibilidad de comprar esas armas. ¿Qué deberían estar haciendo su narcogobierno? Porque no van a dejar entrar las armas ilegales nada más por decreto constitucional. No demuestren así su ignorancia, por el amor de Dios. Necesitan poner orden en las aduanas. Lo primero que tienen que hacer es quitar las aduanas al delincuente de Andrés López Beltrán. Tienen que romper su amaciato espurio con Sergio Carmona y todo el régimen que dejó de Huachicol, porque fue Ricardo Peralta, el funesto Peralta, el primero que le dio a un hermano de Sergio Carmona una aduana para todo el Huachicol en el gobierno de López Obrador, antes de ligarse con los que les da penilla reconocer en público. Nosotros lo que les decimos es que si en verdad no son narcos, si en verdad está equivocado quien dice que hay una alianza intolerable y en verdad ustedes no están hasta el tronco y el cogote con el partido que yo sostengo, siempre se los he dicho y cada vez se los probamos mejor, que son del huachicol y el fentanilo, mi reserva es muy sencilla, déjenme leérselas para ilustrar sus mentes frágiles. Porque la soberanía, como se ha dicho, no solo está en los panfletos propagandísticos y en los mítines, que ni eso le sale bien. Tenemos un gobierno tan mediocre que su discurso es tan malo que no genera nota y que la nota es lo mal que le sale un abrazo. Eso sí, son muy buenos para darle abrazos a los narcos, pero no le pueden dar un abrazo y una foto a su presidenta. Así de mediocres salieron, como les dije el otro día, mucho abrazo a los narcos y a su presidenta hasta le regatean la foto. La verdad es que no tienen, ya saben qué. Pero la propuesta que yo sí voy a someter a su votación para que demuestren que no son narcos es muy sencilla. Si no están con los narcos, voten este texto, que es la siguiente redacción, Presidenta.
Esta Constitución reconoce como principio fundamental de la soberanía popular el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la división de poderes, por lo que será sancionado como traición a la patria en los términos de la legislación penal cualquier acto que atente contra estas instituciones democráticas efectuado por organizaciones de la delincuencia organizada, por si quieren sentirse aludidos, incluyendo cualquier tipo de actuación que tenga por objeto que estas organizaciones influyan en las decisiones de cualquier autoridad del Estado, generando violaciones graves a los derechos humanos o que atenten contra los derechos de la ciudadanía de votar y ser votado de forma libre y auténtica. Nunca más una elección como la que sus narcos y Rubén Rocha le robaron a Mario Zamora en Sinaloa. Es cuanto, Presidenta. Y la nuestra sí la pueden votar y demostrar de qué lado están en la historia. Permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, hace muchos años, en 1848, un presidente de Estados Unidos de América, con el apoyo de los conservadores nacionales, es decir, con una mayoría de traidores a la patria, permitió la anexión de nuestro territorio a los Estados Unidos de América. Este episodio viene a mi mente cuando escucho los argumentos de la oposición en este recinto, afirmando que este dictamen en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no implica modificación sustancial a la Constitución de la defensa de la soberanía. No me queda la menor duda de que estamos frente a una oposición polquista, una oposición que en el ilusorio escenario de que estuviera gobernando su excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, ya le hubieran entregado la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos de América. Y me refiero a ti, me refiero a ustedes, a Federico Polk, el líder del cártel inmobiliario y de esta camarilla de mis reyes y de traidores a la nación. Y es que ellos, que se escuche fuerte, ellos no ven la importancia de designar como terroristas a quienes buscan desestabilizar nuestro país. Como ustedes ya lo intentaron en su momento cuando cabildearon con la Suprema Corte de Justicia un intento de golpe de Estado técnico. Si ustedes no entienden la gravedad de permitir que agentes extranjeros realicen investigaciones en nuestro territorio sin regulación alguna, ustedes no conocen, por supuesto, lo que es soberanía. Si ustedes no entienden la importancia de frenar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos de América hacia México, un problema que alimenta la violencia y la inseguridad de nuestro país. Y lo entiendo perfecto. ¿Saben por qué? Porque ellos son hijos de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces no están viendo la dimensión de lo que implica defender nuestra soberanía. Si ustedes no entienden la importancia de imponer la pena máxima a quien atente contra la soberanía de nuestro país, si no ven la necesidad de establecer prisión preventiva para quienes intentan interferir en asuntos electorales, entonces significa que no saben proteger a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestro país. Mientras nosotras y nosotros trabajamos para fortalecer la soberanía y proteger los intereses de México, la oposición parece estar más interesada en, como siempre, servir a intereses ajenos, en desestabilizar al país. No vamos a permitir que eso suceda. Seguiremos defendiendo a nuestra patria con firmeza y con dignidad. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias, Presidenta. Retiro la reserva. Gracias. No, ¿verdad? El diputado Dorin ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo, diputado? Por claras y burdas alusiones, Presidenta. Sí, fue aludido expresamente. Adelante, 1 minuto. Sí, gracias, Presidenta. Solo para aclararle al orador que no importa de qué tamaño sea su capacidad para hacer el ridículo en tribuna, lo que no puede borrar
es el nexo que tienen y la alianza intolerable con el narcotráfico al que defienden cada vez que tienen oportunidad en tribuna. Ojalá y con esa misma pasión y vehemencia hubieran saludado y abrazado a su presidente el domingo, porque solo tiene esa pasión para defender al narco. Y por último, decirle al orador que no le guardo ningún rencor por todos esos adjetivos inmerecidos hacia mi persona. Entiendo que siga haciendo méritos después de 3 derrotas abominables en Aguascalientes, a ver si con la reelección le regalan otra pluri en el 2027. Gracias, presidenta. Diputada Lilia Aguilar ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo? Gracias, presidenta. Una moción de orden. Bueno, pues nos ha demostrado el Partido Acción Nacional que sabe mucho del crimen y Se pide a la fracción parlamentaria del PAN guardar la compostura. Todos hemos escuchado sus intervenciones. Está la diputada Lilia Aguilar interviniendo y ustedes gritando. Por favor, en el uso de la palabra, la diputada Lilia Aguilar. Muchísimas gracias. Digo que se ve que el Partido Acción Nacional sabe mucho sobre el crimen por las relaciones constantes que han guardado con ellos y esta mancha que no se podrán quitar nunca, que es su relación con Felipe Calderón, quien hizo no solamente el rápido y furioso que introdujo a este país armas de manera ilegal compradas con el dinero de la Casa Blanca o del Gobierno de México, que nos digan, por favor. Y segundo, también decirles que, bueno, pues cada vez que se suben y hacen este tipo de afirmaciones como narcogobierno y todo lo que han dicho, lo cierto es que no lo harían si esto fuese un gobierno peligroso y el ejemplo de la democracia y de la democratización de este país es que ellos puedan decir lo que sea, hasta mentiras y ataques a esta nación, y solamente, como dijo el diputado Mejía Verdeja, hacen la política de la psicosis. Gracias. El diputado Lisha y el diputado Luis Humberto Fernández solicitan la palabra. Diputado Lisha, ¿con qué motivo solicita la palabra? De orden, presidenta. Adelante, 1 minuto. Presidenta, es obvio, por decirlo poco, que las mociones de orden no sirven para fijar postura, menos cuando alguien ya tuvo oportunidad de fijar su postura y que desde la frustración por la intrascendencia de su participación pretenda utilizar la puerta trasera para un debate, primero. Segundo, solicito atentamente a la presidencia que cuando un orador concluya su participación sea amablemente invitado a retirarse de la tribuna, porque eso ocasionó los gritos en un momento que no eran para la oradora que estaba haciendo uso de la voz, pero que sí existían provocaciones desde la tribuna. Tercero, hago un atento llamado a todos los oradores. Miren, en esta legislatura, en distintos momentos, ha subido el tono del debate, muchas veces de la calumnia y algunas veces del insulto. Pero esta ha sido la primera vez que alguien hace referencia a los hijos de una legisladora. No aceptamos desde el grupo parlamentario del PAN que absolutamente ningún legislador se meta con los hijos de ningún otro legislador y particularmente del PAN. Hacemos un llamado a que controlen sus emociones y no hagan señalamientos de hijos ajenos que no tengan absolutamente nada que ver con el debate. Sí, presidenta. En el uso de la palabra, presidenta, permítame, presidenta. Concluyó su tiempo, no, diputado. No, soy coordinador, presidenta. Ya concluyó su tiempo. No, presidenta. Tenía 1 minuto y sigue hablando. Presidenta, la presidencia de esta Cámara ha establecido la presidencia le dio 1 minuto los coordinadores y ya concluyó su tiempo. Son limitados por el tiempo. Ha sido una medida que le han puesto a su coordinador y exijo el mismo trato para todos los coordinadores. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. Es una moción de orden general en virtud de que no podemos dejar pasar
la grosería del diputado Elías Licha contra la presidenta en funciones en ese momento, Dolores Padierna, que solo cumplía con la función que le concede el reglamento. Sin duda, los coordinadores parlamentarios pueden hacer uso de la palabra el tiempo que se considere en la tribuna. Aquí en el micrófono para hechos es muy concreto el reglamento y es 1 minuto para todos. Entonces, yo le exijo al diputado Licha que le pida una disculpa por la violencia política de género a Dolores Padierna. Diputado Licha, ¿con qué objeto? Por alusiones. Adelante. Primero, presidente, celebro que esté aquí para que aclare el criterio de la mesa directiva. Segundo, yo no tendría ningún inconveniente en disculparme si hubiese… Serenidad, por favor, a la Asamblea para que podamos concluir esta sesión. Alguna grosería de mi parte, cosa que estoy absolutamente convencido que no fue el caso, toda vez que lo único que hice fue exigir que no me retiren la palabra, toda vez que me excedí 30 segundos en una moción de orden que el grupo parlamentario consideró relevante. Y segundo, yo por lo menos celebro que hoy estemos fuera máscaras en 2 sentidos. Primero, que la benevolencia del tiempo para el grupo mayoritario solo aplique para un coordinador y que incluso el grito, la calumnia y el respeto que en teoría estaban ofreciendo, pues se haya acabado para los coordinadores. Yo celebro también que esté presente aquí el coordinador de Morena, el doctor Ricardo Monreal, porque me parece inadmisible que con los acuerdos que hemos construido para gobernar esta Cámara y para que existan las voces de la Junta de Coordinación Política que permiten la estabilidad, se esté dando esta situación, que es la primera vez que se da, que el grupo parlamentario del PAN ha sido absolutamente respetuoso de su coordinador, absolutamente respetuoso, y que ha sido su presidencia, la del diputado Gutiérrez Luna, la que ha dicho que incluso las mociones de orden, las alusiones y los hechos, cuando los dice un coordinador, puede decidir si lo hace desde su curul o lo hace desde la tribuna. Ya sucedió antes, por lo tanto, no acepto el criterio hechizo, inventado, fanfarrón del diputado Godoy, que lo único que hace es querer congraciarse y desestabilizar a esta Cámara. Yo creo que el diputado Godoy, con la experiencia que tiene, bien puede consultar a la presidencia el criterio que tiene, y de mi parte extiendo respeto, como lo he hecho en toda la legislatura, pero que quede claro, he estado aquí por más de 6 años como legislador, y lo mismo que tengo de respetuoso, no lo tengo de dejado, ni de ustedes, ni de nadie. ¡A callar! Coordinador Monreal, adelante. ¡Carajo! ¡Qué bárbaro! Ciudadano presidente, estimados legisladores y legisladoras, en ocasiones el debate intenso, álgido, nos lleva a este tipo de desencuentros. El tema que hoy se discutió, que ya se votó, hubiera meritado un mayor consenso, porque el contenido de la reforma en el artículo 40 y 19, muy pocos mexicanos y mexicanas podrían estar en desacuerdo, pero introducir al debate temas que no están dentro del contenido de la minuta, del dictamen o de la discusión, nos lleva a este tipo de dificultades entre nosotros. En efecto, hasta ahora
no había trascendido ni había sucedido ningún evento que rayara en el irrespeto ni a la mesa directiva ni a ningún coordinador. Al inicio de la legislatura, en la Junta de Coordinación Política nos propusimos elevar el nivel del debate, no personalizar y respetar los tiempos de los coordinadores y coordinadoras, actuando la mesa directiva con tolerancia cuando ellos hicieran uso de la palabra o ellas. No hemos acordado en el caso de alusiones personales, ni tampoco en el caso de intervenciones para hechos. Lo que yo sugiero es que lo veamos en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores, y extendamos el acuerdo. Yo le expreso a todos los grupos parlamentarios, a sus coordinadores, el respeto de la mayoría legislativa. No queremos profundizar en el Pleno con diferencias personales, un debate que debiera ser jurídico, constitucional y hasta político. Por eso a cada coordinador, a cada coordinadora, les ofrezco que veamos el asunto en la Junta y que también tengamos respeto por la mesa directiva. Tengo profundo respeto por quienes constituyen la mesa directiva. El presidente, las vicepresidentas y las secretarias hacen un esfuerzo por desempeñar con objetividad, imparcialidad y profesionalismo la conducción de debates, pero en ocasiones nos rebasa esta circunstancia. Les pido que tomemos calma, que enfriemos nuestro ánimo y que no profundicemos las diferencias. Y le ofrezco al coordinador del PAN, del PRI, a la coordinadora de MC, por supuesto al PT, al coordinador del Partido Verde, que lo podamos resolver para no perder la gobernabilidad, el respeto y la conducción de esta asamblea, que aunque por momentos pareciera rebasarnos, no debe hacerse si actuamos con racionalidad política, con respeto y con consideración al adversario temporal, no enemigos de ninguna manera. Por eso, presidente, dejemos que la Junta pueda dirimir y resolver, y si hay una norma incompleta o una norma que no esté regulada, la Junta lo puede hacer el próximo lunes. Y le pediría, una vez concluido el debate, levante la sesión. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que ocurre día a día en nuestro país. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.